Cierra tu mic ahorita. Ah, ya está. Ya está. Pues ya estoy. ¿Quieres que empecemos ya? Comenzamos, Diego. Comenzamos. Nada más quiero, nuevamente agradecerte. La gratitud es algo que, a mí me llena. Entonces, agradecerte que estés entrevistándome. Es un honor que tú me entrevistes. No, Y también decirle a toda la gente que está escuchándonos, bienvenidos desde mi corazón otra vez a este día de la musicoterapia en México y ahora a esta ponencia del modelo de la musicoterapia humanista. muy bien. No tengo yo ningún material para presentarte, digamos, pero bueno, creo que la presentación va a ser parte de lo que hables, simplemente para quienes no lo conocen. Ustedes se van a encontrar con uno de los pioneros de la musicoterapia en América Latina, un artífice de nuestra profesión, eh, alguien que viene trabajando hace varias décadas por la musicoterapia en México, que la ha instalado allá y que es la referencia en el mundo de la musicoterapia mexicana, eh, y que, bueno, con escucharlo se van a dar cuenta de la dimensión personal que él tiene. Es, para mí es un gusto porque es como dije antes, es uno de esos hermanos del alma que la vida nos regala y que poder conversar y compartir este momento para mí es fantástico. Dicho esto, no te voy a robar ni un segundo más, así que aprovechemos para conocer más sobre la musicoterapia humanista, pero antes de eso, digamos, eh, tú eres médico, te hablo en mexicano, lo que me salga, digamos. Eh, ¿Cómo pasaste de la medicina? Fue un proceso un poco largo. Quiero comentarles y comentarte, digo, que la primera manifestación de amor que yo recuerdo fue a través de los cantos de mi madre. Me acuerdo que me cantaba esa canción de Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Y me acuerdo de los cantos de mi nana, que me cantaba como algo, unos murmullos que parecían que venían del náhuatl. Esto dejó en mí como un recuerdo en mi corazón que siempre me ha acompañado en mi vida. La música fue la gran compañera de mi vida en las buenas y en las malas y también en las muy malas. Y fue esto que acompañó mi vida, aunque tuve que decidirme por estudiar algo y tenía yo 17 años, imagínate, decimos aquí en México, era yo un mocoso, teniendo que decidir hacia dónde tenía que ir mi vida, entonces estaba yo entre la música, entre la arquitectura, entre la medicina, y por razones de inseguridad y de mi ego, decido estudiar música, porque decían que los músicos eran muy valiosos. Y desde esta inseguridad también, eh, pues yo empiezo a crear lo que soy, a moverme desde ahí. Como cualquier joven de aquellas épocas, yo andaba en el conflicto, yo era una persona conflictiva, eh, insegura, era una persona que necesitaba ayuda y busqué la ayuda. Y entonces me topo con una experiencia de inmersión de 7 días. Nos metíamos a trabajar. Todos los 10 terapeutas eran terapeutas, todos humanistas con diferentes aproximaciones y formas de trabajar. Y por primera vez en mi vida yo me siento tratado como ser humano. Me siento respetado, me siento cuidado, siento que aceptaban mi mal pulso, que aceptaban mi forma de ser. Y
después de haber estado como estudiando medicina, realmente llegar a este espacio fue muy importante. Yo dije, ¿qué es esto? ¿En qué mundo estaba yo antes? En un mundo de egos, de exigencias, que no había conocido este mundo, ¿no? Y entonces fue tal el impacto que yo decido y me voy a estudiar la maestría en desarrollo humano o psicoterapia humanista. Y entro y empiezo a ver que había una visión del hombre distinta, que había una forma en que yo me sentía distinto como estudiante, porque como médico yo me sentía siempre que algo me faltaba. Yo no fui feliz como médico, y ni como estudiante ni ejerciendo la profesión. A mí me faltaba algo, ¿no? Y no me gustaba la visión tan cerrada que tenían los médicos de mirar al ser humano, ¿no? Y entonces tengo la oportunidad, esto fue en 1980 cuando hago la maestría en psicoterapia humanista. En 1982 tengo la oportunidad de conocer a Carl Rogers. Carl Rogers viene a México, viene a Guadalajara, y se rifan los, nos rifamos a ver quién nos tocaba estar con él. Y me toca estar con él, me toca estar en su grupo. Quiero decirles a los que no conocen un poco a este asunto de Carl Rogers y el humanismo. En la psicología se conoce como 4 grandes periodos de la psicología y grandes ramas de la psicología: el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, al cual Carl Rogers pertenece, y todo el área transpersonal. Me tocó trabajar con él. Ya ni me acuerdo qué trabajé, pero me acuerdo que su forma tan sencilla, tan profunda de escucharme, tan presente, transformó y reafirmó que yo quería ser psicoterapeuta, ¿no? Y entonces, pues me pongo a trabajar como psicoterapeuta humanista, ¿no? Bien, a partir de ahí, digamos, ¿te fuiste vinculando a la musicoterapia o tuviste que ir haciendo un camino? Te voy a mostrar un poquito, quizá con alguna transparencia, cómo fue este camino. No sé si ya pueda yo. Sí, ya puedo. Ok. Entonces. Bueno, tomó muchos años, Diego, como a ti te tomó, me tomó a mí muchos años crearlo. No había nada en México. Ahorita que decías de Gaston Taller, el libro que había, ahorita que decías de Juliette Alvin y Rolando Benson, eran los únicos libros que habían. Yo ni siquiera tenía la oportunidad en ese entonces de conocer a Clive Robbins o conocer a Helen Bonny, que después los conocí, pero no había nada. Entonces, pues tuve que crearla, ¿no? Y esta creación fue una creación de ensayo y error, ensayo y acierto. Nos equivocamos muchas veces y acertamos otras. Y la musicoterapia se fue formando mucho en función de lo que yo iba estudiando en mis maestrías o en mis entrenamientos. Así fue como se fue formando, ¿no? Me regreso un poco hacia atrás en estos 16 o 17 años que yo tenía cuando comienzo la carrera de medicina. También creo una revista que se llamó Guitarra Fácil. Y esta revista, pues fue la revista que enseñó a miles y miles de gentes, tanto en México como en Sudamérica, como en Estados Unidos, a tocar la guitarra. Pero me involucro en ese entonces, me involucro con gentes, con artistas en especial. Soy muy atraído en ese momento por todo el movimiento sudamericano, Mercedes Sosa, Víctor Jara, Víctor Heredia, Charly García, bueno, en Cuba, por supuesto, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, en México, Oscar Chávez, Guadalupe Trigo. Todo este movimiento folclórico me jala muchísimo. Empiezo a trabajar en grupos folclóricos también en México, me dedico a la música un rato. Y vuelvo y sigo
sigo como, perdón, es que estoy pasando aquí las transparencias, sigo trabajando, perdón. No, avanza. Sí. Y en esto de estar en la maestría de psicoterapia humanista, pues empiezo a pensar por qué no usar la música. Esto te estoy hablando de los principios de los 80, ¿no? ¿Por qué no usar la música en la psicoterapia? Y es ahí donde empiezo a cuestionarme. Y cuando empiezo a darme cuenta que las actitudes rogerianas de aceptación, de empatía, de congruencia, de respeto, ¿por qué no usarlas con música? ¿No? Y empiezo a darme cuenta que lo que había aprendido también del doctor Egan, con todas las intervenciones físicas, podrían tener como un elemento de intervención con la música. Todavía no sabía ni cómo se hacía esto, pero así lo empiezo a hacer. Después estudio la especialización en Gestalt, y la Gestalt me da dos cosas importantes, que mis pacientes tendrían que generar conciencia y responsabilización, las dos. Y que las intervenciones de la Gestalt podían también incluirse en la musicoterapia, ¿no? Y no solo las intervenciones, sino este enfoque del trabajo en el presente, en el aquí y en el ahora, pues podrían incluirse dentro de la musicoterapia. Pero todo esto se estaba cocinando sin una claridad. Empecé a crear algunos ejercicios de musicoterapia, pero en realidad era como pues como experiencias que yo hacía, ¿no? Hice mi primer taller en 1983, creando mi primer taller de musicoterapia, creando ejercicios, ¿no? Nunca aprendí un ejercicio de alguien, no. No fue así, tuve que crearlo. Y entonces, algo me seguía todavía faltando, Diego, era como decía, me gusta, pero algo me falta todavía en mi formación. Y entonces tengo la fortuna de encontrarme con el doctor John Pierracos, que para algunos de los que están escuchando, si son psicólogos, el doctor John Pierracos fue el co-creador de la bioenergética junto con Alexander Lowen. Y después él se queda con el nombre de Core Energética porque le imprime un sello espiritual a su trabajo. Y tengo la fortuna de estar con él entrenándome 4 años, después 2 años en supervisión, en el Instituto Core Energética de Nueva York, y después me elige para trabajar como su cofacilitador o asistente, y fue para mí algo realmente maravilloso. Él me cambió la vida. Y entendí que lo que decía Carl Rogers de que el ser humano era un ser humano esencialmente bueno, le faltaba esto que entendí después, que el ser humano sí era bueno, pero también tenía una capacidad destructiva y una área oscura que tenía que trabajarse de alguna manera y que tenía que trabajarse con terapias psicocorporales y, por supuesto, implementando la música ahí. Entonces fue como yo sigo implementando y metiendo y creando nuevas formas de trabajo en la musicoterapia humanista. Después, pues conozco a Ginger Clarkson, una querida amiga, conozco a Carol Bush, a Sierra Stokes del Mid-Atlantic Institute de Virginia y me meto a estudiar con ellas el entrenamiento en Jim y los traigo a México. Jim para mí fue mi hijo adoptado, la musicoterapia humanista es mi hija natural, yo no tengo hijos, y Jim fue algo que también enriqueció mi trabajo, sobre todo el valor del trabajo de la música clásica y algunas intervenciones que también me encantaron, ¿no? Y finalmente a mi maestro Krishnananda Yamana, mi maestro de vida, en donde me voy a estudiar con él a Suecia, y me entreno en lo que es fundamentos del amor, pero sobre todo a trabajar la vulnerabilidad. Es ahí donde yo dije, bueno, lo que había trabajado con Pierracos, esta fuerza, la terapia psicocorporal, la intensidad, junto con la música, ahora estaba trabajando el otro lugar, que era la vulnerabilidad y las partes más suaves y sensibles. Y entonces todo esto iba como haciendo como que se integraran o se metieran a lo que se estaba trabajando en musicoterapia humanista.
Ujú. Vámonos si quieres. Ajá. ¿Estás ahí vas a pasar las imágenes o puedo seguir preguntándote? No, adelante. Te Ah, voy a pasar otra imagen con este. Ajá. bueno, de alguna manera, bueno, estás hablando de estos orígenes de la musicoterapia humanista, pero ¿cómo se fue consolidando? ¿Cuándo empezó a ser musicoterapia humanista y cómo se consideró de tal manera? Sí, si quieres dejamos de compartir pantalla ahorita. Eh, Hablar de la consolidación es hablar, yo creo que se consolida cuando yo termino de escribir el libro en el 2008, pero en realidad fueron 10 años de escribir este libro, fueron 10 años de estar haciéndolo. Y además de todos estos estudios formales, por supuesto, la presencia de gentes que invité a México, como Cheryl Dileo, que ella me invita a escribir el primer libro de perspectivas internacionales de la musicoterapia. Después me invita a ser parte del comité científico del Congreso Mundial de Musicoterapia en 1999 en Washington. Y también trabajo con ella una ponencia que eran las dos aproximaciones del alma, una con medicina y otra con psicoterapia. Curiosamente ella llevaba la parte de medicina siendo no médica, yo llevaba la parte de psicoterapia siendo médico, ¿no? Y bueno, estar con ella y estar en un auditorio de este tamaño fue, imagínate, o imagínense estar una gente tan importante. Y ahí se presenta por primera vez el modelo de la musicoterapia humanista en el mundo. Ahí fue cuando presentamos el modelo, ¿no? Y gentes también como Carlos Fregman, que seguramente tú te acuerdas de él, Fue que uno estuvo de mis maestros. trabajando, fue trabajando, pues fue también de los pioneros en Argentina, ¿no, Diego? Uh-huh. Sí, se fue de Buenos Aires al mes que yo me recibí. Te cuento, como un medio Sí, segundo, pero yo durante la formación estudiaba también con él. sí. Yo me recibí en diciembre del 83 y él se fue de Argentina a España en febrero del 84. Y durante los próximos 25 años yo trabajé en la comunidad terapéutica donde él trabajaba y me dejó su lugar, digamos. Sí, pues para mí un gran maestro, él era un maestro y le aprendí mucho, incluso de su forma de trabajar con psicoterapia y psicoanálisis, ¿no? Y bueno, para mí es importante decir que la consolidación de la musicoterapia no se hubiera podido dar sin algunas gentes que quiero mencionar, que además fueron los que iniciamos hace muchos años esto, como Darío de Hoyos, mi primer cofacilitador, Eduardo Soto también, mi cofacilitador, Rosalía Castro, mi querida Adriana Hoyos, que es, además de una excelente amiga, fue muy buena musicoterapeuta y que aportó mucho a la musicoterapia, Iván Sánchez, Marta Vallardo, que agradezco muchísimo, sobre todo la estructura y el haber podido hacer mi libro, a Ernesto Ermenger y a los que ya vieron en la mañana, como Karen Weber, como Horacio Hernández, como Juan Carlos Camarena, ¿no? Para mí son personas que han ido aportando. Esto no es nada más mío, ¿no? Y así es como se va consolidando la musicoterapia. No fue fácil, y porque además hubo como muchos impedimentos. La gente no sabía ni lo que era musicoterapia y pensaba que era poner música y relajarse, ¿no? Hemos tenido que incluirnos en universidades como la Iberoamericana, como la UNAM, como universidades como la Universidad del Valle de México, varias universidades para que esto sea creíble, ¿no? Entonces no fue fácil, pero así se fue consolidando hasta que en el 2008, en el Congreso Mundial de Musicoterapia en Buenos Aires, presento mi libro, ¿no? Uh-huh. Así se consolida. Bien. Eh, y sin duda, digamos, genera una impronta fuertísima. Pero si tuvieras que describir, Víctor, ¿qué es la musicoterapia humanista?
Déjame, dame un segundito porque no estoy pudiendo compartir o algo. Échame la mano, Juan. A ver, este es uno. Aquí. De paso saludamos a Juan, que se lo ve ahí en pantalla. Ahí está. Abajo al centro te aparece, ahí está. Ahora sí. Bueno, toda la transparencia anterior ya no la vieron, pero con gusto se las paso. Cuando hice el libro, empecé a leer de diferentes autores, cuándo se consideraba un modelo y cuándo no. Y para que un modelo sea modelo, necesita una visión del ser humano, una teoría y filosofía, actitudes y habilidades que sustentan la metodología, las técnicas y una evaluación de los programas y de las personas que estudian estos programas. Entonces, para nosotros, el ser humano, la visión del ser humano, es un ser humano, ya se atoró aquí. Ahí está. Es un ser humano libre, consciente, responsable, que tiende a la autorrealización y que trasciende su historia. Esto es fácil decirlo, pero implementarlo también en el trabajo musicoterapéutico es todo un proceso de vida personal, ¿no? Querer que nuestro paciente es libre, consciente y responsable y que él es capaz de resolver su problemática y que no somos nosotros, esto requiere de mucho trabajo personal. Después, ¿qué teoría y filosofía? Pues el humanismo y existencialismo, como habíamos dicho, Carl Rogers, Maslow, Viktor Frankl, Martin Buber y, por supuesto, muchos filósofos existenciales. Y la teoría de los 4 seres del ser humano, que ojalá y nos dé tiempo para explicarles, es una teoría que surge a partir de un trabajo y de la integración de John Pierrakos y Krishnananda en la visión que tenemos ahora, y es como una guía de dónde está nuestro paciente, nuestro cliente, en qué área del ser humano está, y esto nos sirve para trabajar con las técnicas de la musicoterapia. Sin una teoría y sin una filosofía detrás me parece difícil, porque entonces somos solo técnicos, Diego. Yo no creo en los técnicos, yo creo en seres humanos que han dedicado y que dedican su vida a estar con otro ser humano y que hacen un vínculo profundo, que es lo que hace que se transforme. Las técnicas las aprende cualquiera. Estar totalmente con otro ser humano es todo un proceso también de vida. ¿Qué actitudes y habilidades? Pues las humanistas que vienen de Carl Rogers y también de Fritz Perls, de la Gestalt, como la aceptación incondicional, la empatía, la congruencia, la responsabilidad, la conciencia, y las desarrolladas en la musicoterapia humanista, como la empatía total, el riesgo responsable, estar en la verdad, tendencia hacia la espiritualidad, la movilización de energía, y algo que es quizá lo último que hemos implementado, que es el estado compasivo hacia el otro. Este estar en un estado de compasión hacia el otro es profundamente sanador y no tiene que ver con una técnica. Es estar en mi totalidad como ser humano en una compasión hacia el otro, ¿no? Cada uno pues tendríamos que echarnos toda una plática, pero esto es lo que hay entre actitudes y habilidades. Luego la metodología de los 7 pasos, que la voy a decir en un momento. Las técnicas, que también espero que nos dé tiempo para decirlas, explorarlas un poco más, pero las expreso ahorita. Entrevista humanista, trabajo con la música pregrabada, trabajo con los sentimientos, trabajo con la voz, con los instrumentos musicales, lo psicocorporal, que quizás es una de las características que tiene más fuerte nuestro modelo, por toda la implementación y la unión que hice de lo psicocorporal y la musicoterapia, y por supuesto con el ámbito transpersonal. Y las escalas de valoración que tenemos tanto a nuestros programas como a los alumnos y a nuestros maestros. Esto
se considera como un modelo. Para mí esto era importante crearlo y por eso es que de alguna forma lo platico en este momento. Es fundamental que se entienda que un modelo serio tiene estas características. Bien, fantástico. Aprovechemos el tiempo, Víctor. ¿Sí? En la metodología hablas de los 7 pasos. Sí. Yo tengo que preguntarte, digamos, que nos Sí. cuentes un poco de qué se trata. Sí, Diego. Los 7 pasos, y parte no solo de los 7 pasos, sino de parte de lo que escribimos en mi libro. Yo en este momento agradezco a Ezequiel González, que estuvimos trabajando durante mucho tiempo. Los alumnos me veían hacer las cosas, pero me decía, ¿pero cómo lo haces? Y esta pregunta de cómo lo haces estuvo como rondando en mi cabeza mucho tiempo. ¿Cómo es que hago lo que hago? Si traigo las actitudes humanistas, si traigo a la Gestalt, si traigo como toda la visión de Pierre Racos, el trabajo psicocorporal y todo esto, pero ¿cómo es que hago esto? Y un día de manera organísmica surgió esta metodología, ¿no? Que además es una metodología que sirve no solo para la musicoterapia receptiva, o sea, la música pregrabada, sino también para la musicoterapia activa. Quisiera ahorita quizá presentarles un casito le pongo caso de Sofía. La primera parte, esto sucede en una sesión de musicoterapia. Puede que suceda toda la curva, pero puede que no suceda. Pero nuestro paciente, como podemos entenderlo bien, y nos plantea un tema existencial, un tema emocional, un tema espiritual, el tema que sea. Y entonces ahí el musicoterapeuta diseña el experimento, ya sea que diga, nos vamos a ir hacia la musicoterapia activa, trabajar con la voz, con el cuerpo, o nos vamos a ir hacia la musicoterapia receptiva. Y entonces, ese es el momento del diseño. Y el siguiente paso es la preparación. ¿Qué preparamos? Preparamos al cuerpo, preparamos a la psique, preparamos a la persona. Este caso de Sofía, el planteamiento es, quiero trabajar la despedida con mi hija. Ella había perdido a su hija en un accidente, ella iba manejando, y entonces viene a trabajar conmigo esto, la pérdida de su hija y la despedida con ella. Entonces preparo al cuerpo, le digo, ponte en una postura que ella me habla de sentimientos como de que está triste, en una postura de tristeza, y comenzamos a trabajar preparando con posturas corporales, con respiración, con arraigo. Y comienza la exploración. No sé si se está escuchando la música. ¿Tú la escuchas, Diego? Sí, ¿Podemos compartirla, Juan? En un segundo. Vete al Zoom. Tengo que dejar de compartir. No. Ahí en New Share. Ajá. Dale clic en el botón del medio. Fans. No Share. ¿Están escuchando la música? Ok. Sí, ahí Bueno, este es el preludio en si menor de Bach. Ya comenzó con esta tristeza. Este preludio tiene esta peculiaridad de irlo metiendo poco a poco, lo metiendo hacia adentro. Y de pronto ella dice, estoy sentada en la tumba de mi hija y estoy contactando esta imagen que te fuerte, y empieza a llorar de manera más intensa. Es el momento de surge lo que llamamos el contacto. Y ese contacto dura muy poquito, pero es como el camino de entrada hacia el trabajo profundo. Entonces tenemos aquí esta obra musical que es el Adagio de Barber. Y yo a llorar, estoy muy enojada con el mundo, estoy muy enojada con Dios, estoy muy enojada conmigo misma. Es apretar las manos se empuña los dientes, empuñan los puños, aprieta la garganta, la mandíbula, y me doy cuenta de que él estaba tocando el ojo. Entonces ponemos esta obra, es una obra de La Noche de los Mayas, un autor mexicano,
Y aquí, en este momento, donde surge la parte más intensa, más profunda, además, la parte más catástrofe, ya y empieza a el enojo, eso hace que empiece a desfogarse. Decía Carl Rogers que una buena parte de expresar una buena parte de las senadoras están expresar. Después de esta experiencia, ahí como unos 10-15 minutos, naturalmente va bajando su energía y entra en un periodo de resolución. Y en esta resolución ella empieza a tener insights. Escuchan, es otra obra musical de Bach, es Come Sweet Death, y es el momento donde vienen los insights, donde vienen como los aprendizajes, los darse cuentas, hasta que finalmente terminamos procesando. Esta metodología, el procesamiento verbal, por supuesto, esta metodología es algo que nos permite trabajar con cualquier tipo de técnicas psicoterapéuticas, pero por supuesto también cualquier tipo de técnicas, no solo receptivas, sino con la voz, con el cuerpo, con los instrumentos musicales. Y es así como creamos esta metodología, que por supuesto va acompañada de las actitudes que yo mencionaba antes, de la empatía total, estar en la verdad, riesgo responsable y tendencia hacia la espiritualidad. Así trabajamos una sesión de musicoterapia. Bien. Víctor, estabas mencionando distintas formas, porque esta es la forma receptiva. ¿Cuáles son las técnicas que está implementando la musicoterapia humanista hoy? Hoy. Mira, llamamos un centro creativo a esta relación, a este vínculo profundo, que nuevamente creo que en la medida que yo me puedo conectar con una empatía total con mi paciente, es en la medida que yo tengo buenos resultados en la sesión y mi cliente crece. Si yo no hago esa conexión profunda, entonces nuevamente me convierto en un técnico. Pero para conectarme con este ser humano que está enfrente, necesito conectarme conmigo mismo. Y necesito arraigarme en lo que yo soy y abrirme en lo que yo soy. Yo les digo a mis alumnos, no le tengan miedo a lo que ustedes experimentan. Simplemente siempre pónganlo en función del que está enfrente, que se llama su paciente, ¿no? Nuestro paciente, como digo, viene con estas crisis, estos conflictos existenciales, problemáticas antiguas, estados emocionales específicos, crisis personales, nos las platica verbalmente, ¿sí? Y aquí es donde nosotros elegimos irnos hacia, digamos, la musicoterapia receptiva, empatizando musicalmente con sensaciones, sentimientos, imágenes, estados energéticos. Entonces se hace como un círculo, pero puede ser que la persona no quiera trabajar algo que corresponda a esto, sino que a lo mejor quiere trabajar, por ejemplo, corporal, tiene enojo, tiene rabia, tiene resentimiento, entonces el trabajo corporal tiene técnicas como el arraigo, las posturas, la respiración, las descargas emocionales, la expresión corporal, y esto se hace con música. Cuando digo música, puedo usar la música de mi paciente, porque les pedimos que nos traigan la música que ellos escuchan y con qué la relacionan, con qué sentimientos y con qué experiencias. Usamos la música del paciente o usamos la música que nosotros tenemos como en una especie de botiquín musical. Entonces, si alguien quiere trabajar el enojo, pues entonces trabajamos técnicas psicocorporales. O alguien quiere trabajar a su familia, entonces trabajamos los sonodramas, trabajamos la expresión dramática, trabajamos empatía con instrumentos. El sonodrama es un trabajo bellísimo, es un trabajo que hacemos poniendo a la familia de origen o a la familia actual y se van eligiendo los instrumentos, tú esto lo sabes, esto lo trabajaba mucho Carlos Fregman. Y nosotros hacemos una diferencia porque es un trabajo fenomenológico donde no interpretamos nada.
es un trabajo donde la persona solo expresa lo que está viendo cuando ve que su papá eligió a un palo de lluvia como papá o eligió a un tambor como su mamá, y entonces ve a toda su familia como instrumentos musicales y después escucha a su familia con los instrumentos musicales, ¿no? Y esto es impactante, ¿no? Para mí esto es un trabajo fenomenológico impactante y que da mucha claridad y mucha luz. Podemos trabajar con la voz, nosotros empatizando con nuestra voz, con nuestro paciente, con cantos, con llantos, murmullos, con gritos, siempre en la empatía, nunca yéndonos más allá de ellos o encima de ellos. La expresión artística, que esto lo hacemos generalmente cuando finalizamos trabajos como dibujo, escultura, escritura, y por supuesto los trabajos transpersonales, los rituales, la respiración donotrópica, trabajo con el ser superior. Entonces, un rato mencionabas, Diego, y creo que era uno de tus intereses cuando hablamos, cómo es que usamos nuestro vínculo con nuestra música ancestral, ¿no? Sí. Y aquí en México hay toda una corriente muy fuerte, muy intensa, de la música prehispánica, ¿no? Como trabajamos mucho con la energía, en estos casos de rituales, trabajamos mucho con esa música que nos lleva a estados transpersonales, estados no ordinarios de conciencia. Y es así como podemos incluso pasar de un trabajo corporal, podemos quizá pasar a un trabajo con instrumentos en la misma sesión. No se da frecuentemente, pero puede ser. O estamos escuchando música que nos evoca sentimientos y de pronto la persona necesita descargar y entonces trabajamos el trabajo psicocorporal. Y todo esto con intervenciones que hemos creado, porque como digo, no es la música y no es los sonidos lo que hacen como esta fuerza únicamente, sino las intervenciones que tiene el músico terapeuta cuando suceden estas cosas. Bien. No sé por qué le has dado a Cheri y a mí 1 hora y te has quedado con 45 minutos nada más. Nos vas a dejar con las ganas. Tengo varias cosas para preguntarte, pero al menos vas a tener que ser extremadamente sintético. Pero Sí, mencionaste algo de los 4 seres, que sí. para mí es importantísimo que puedas mencionar algo de eso. Sí. Mira, qué bueno que me lo preguntas, tenía otras atrás, pero esto se me hace fundamental. Según la concepción del ser humano que tenemos 4 seres, aquí están. Venimos con nuestro ser esencial de una unidad y venimos a esta dualidad que es la vida. Este es como el ser esencial que viene de nuestra alma, que viene de algo que es espiritual, que algunos llaman que venimos de otro lado, otros que venimos de otras vidas, no importa, venimos con un ser esencial. Aquí está nuestra parte más amorosa, creativa, la parte donde experimentamos el contentamiento, la dicha, toda esta parte que es una verdad y que sucede también en las experiencias musicoterapéuticas. Y vienen nuestros padres que nos dieron lo mejor, pero que nos lastimaron mucho y crean nuestro ser vulnerable. En nuestro ser vulnerable están las 3 heridas que habla Krishnananda: la herida del abandono, la herida del shock y la herida de la vulnerabilidad, perdón, de la vergüenza. Ahí está nuestro ser vulnerable. Es este lugar escondido que no nos atrevemos a trabajar, y por supuesto que la música trabaja excelentemente con este ser vulnerable. Viene el ser oculto y destructivo, toda esta parte que crea las guerras, que crea los conflictos intrafamiliares, que crea los conflictos con todos. Esta es pura energía, es energía que se trabaja con descargas, que se trabaja con técnicas psicocorporales como arraigo, como respiración, como descargas. Si esta energía no se trabaja, Diego, no podemos construir un mundo distinto. Si pudiéramos trabajar esta energía, nos quedaríamos entonces como trabajando o metiéndonos a nuestro ser vulnerable y a nuestro ser esencial. Pero aquí está toda la destrucción, aquí está todo el proceso destructivo que tiene el ser humano. Y finalmente nuestros pacientes siempre llegan como en el ser de protección,
En realidad, el ser de protección nos ha protegido de no encontrarnos con todo esto. Desde niños nos dijeron, no sientas, no llores, el que se enoja pierde, ¿no? Pero la musicoterapia humanista trabaja atravesando el ser de protección, que así llegan nuestros pacientes, ni siquiera saben de qué se protegen, nada más sabemos que con adicciones, que conductas autodestructivas, que con conductas también destructivas hacia los otros, que en los haceres de la vida, en cómo nos perdemos todo el tiempo, que si es el fútbol, que si es lo que sea, que si es el alcohol, que sea lo que sea, nos protegemos. ¿Por qué? Porque es muy difícil sentir estos otros dos seres. El ser esencial es hermoso sentirlo, pero nos protegemos y por eso no sacamos nuestro enojo, no sacamos nuestra rabia y por eso no somos sanos. Hay una parte que es inevitablemente destructiva en el ser humano y necesitamos moverla. Si esto lo movemos, nos podemos meter al ser vulnerable para finalizar con el ser esencial. Hay muchos talleres que se dan que es como si nos fuéramos directamente a la iluminación. Yo no creo eso. Yo creo que para trabajar nuestra espiritualidad requiere que trabajemos todo esto, todos estos seres. Y de esta manera, decía Osho, un gran maestro espiritual, querido por unos, odiados por otros, decía, ¿cómo vas a meter luz en un lugar donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta cochambre, donde hay tanto lodo? Es como, primero tienes que sacarlo para después sí ser espiritual. Y estos son los 4 seres que ahora nos norman el trabajo con nuestros pacientes. Bueno, estoy viendo el tiempo y nos quedan, yo me quedo con las ganas de seguir preguntándote y preguntándote, pero mi ser de protección tiene miedo de que Juan me rete porque estamos en el tiempo. Pero bueno, vamos a robarle un minuto, al menos un par de minutos, para que puedas decir lo que quieras antes de terminar. Aquí tengo mi apuntador. Miren, nada más termino con eso. En el modelo humanista, el efecto de la música en el paciente es regulado a través de las intervenciones verbales, físicas y energéticas. Esto tú lo sabes, Diego, no solo es la verbalización, es cómo actuamos físicamente, es cómo actuamos energéticamente con nuestro paciente. Es todo un proceso complejo que se va dando con nuestro paciente. Esto hace una diferencia fundamental en la aplicación de musicoterapia receptiva y activa. No es que pongamos música y que metamos intervenciones, no. Estas intervenciones fueron creadas para la música, fueron creadas para la musicoterapia humanista. En musicoterapia humanista el paciente no solo escucha, crea o interactúa con la música. La música que ocurre en la sesión siempre está acompañada de intervenciones psicoterapéuticas, posturas corporales y actitudes humanistas de parte del terapeuta. Hay muchos modelos. Nuestro modelo es un modelo que se centra en el trabajo psicoterapéutico. Hay modelos neurológicos, hay modelos médicos, hay modelos educativos. Nuestro modelo es trabajar con la psicoterapia musical. Yo creo que hasta aquí podría yo terminar. Bueno, así le dejamos tiempo a quienes tienen que continuar, pero la verdad que es un placer. Así como yo me quedo con ganas de más, supongo que mucha gente también y que te seguirán buscando y preguntándote. No solamente me quedo con ganas de seguir escuchándote, sino bueno, de poder entrechocar unos chopitos de tequila en algún momento y darnos el abrazo que nos merecemos. Sí, Diego, te abrazo con mucho cariño. Te abrazo, de verdad, muchas gracias por estar en este día. No, para mí es un placer inmenso. Gracias. Pues bueno. Hacemos que